Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el Evangelio de Mateo. Voy a hacer el título con una partecita que Pilato dice, ya al final, la sentencia ya estaba dada, ya estaba legalizado el juicio y demás, y Pilato dice esto en el versículo 22. Este va a ser el título de la prédica, yo lo voy a poner hacia ustedes y hacia mí. Pilato les dijo, capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y el título es, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? El Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, que estaba señalado, profetizado, anunciado y proclamado también. El que iba a venir, el enviado de Dios. Cuando vinieron le rechazaron. Vamos a ver un cuadro desde, sígame en la lectura, capítulo 27, vamos a Getsemaní. Vamos a hacer Getsemaní, vamos a hacer cruz y vamos a hacer sepultura y resurrección. Hoy vamos a leer y vamos a comprender algunas cosas importantes. Y el final va a ser la resurrección. Porque es un domingo realmente que siempre recordamos y vamos a ver que Pablo también lo recordaba en Hechos, por ejemplo. 16, Hechos 20, 23 y bueno, muchas partes donde aún Pablo venía también al Pentecostés y eran a las fiestas importantes. Vamos a ver los tipos y la realidad que es Cristo. Vamos a Getsemaní. Ustedes, los que tienen la Biblia con letra donde habló Jesús, va a estar en rojo, ¿sí? Versículo 36, Jesús en Getsemaní. Getsemaní es olivar, donde están los olivos, justamente, y ahí significa prensa del olivar. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Estaba a 1 kilómetro de la puerta de Jerusalén, la puerta oriental de Jerusalén. Ya conocían esto, porque Juan 18 dice que ya conocían el lugar. Getsemaní. Capítulo 27, vamos a leer Mateo, como le dije, vamos a leer Mateo capítulo 27 y vamos a seguir el cuadro, Getsemaní, la cruz y demás. Vamos. Getsemaní es 26. Sí, pero estamos en Mateo, a eso me refiero. Sí, Getsemaní está en 26. Ah, ok. Bueno, si ven que está en la cruz, no es Getsemaní, hermano, ¿está? Bien. Capítulo 26, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy o yo voy allá y oro. Depende de la traducción ahí. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son, quienes eran Juan y Jacobo, ¿sí? Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no podéis velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Acuérdense que una actividad muy importante del día anterior. Juan 13, lavamiento de los pies, todo eso se hizo antes, hasta el 17. Imagínense toda la actividad que tuvieron. Jesús habló de que yo soy el camino al Padre, la vida y los pámpanos. Van a ser perseguidos, pero confiar que en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Le habla de que Él se tiene que ir, pero el Espíritu Santo va a venir, va a mandar al otro Consolador, pero es necesario que Él se vaya. Y todo eso lo hizo unas horas antes de ir a Getsemaní. Ahora cuando dice el versículo 44, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras que las anteriores. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces vieron los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Primera situación importante del relato de Jesús. De él
el Evangelio sinóptico de Mateo mostrando a Jesús que es el rey de los judíos. Mateo va a encargarse del propósito de decir que Jesús es Dios, pero es el Mesías esperado para Israel. Ahora es interesante que después del lavamiento de los pies, en Juan 13:30 le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ya hemos visto la semana pasada, no sé si, lo importante es la preparación de la Pascua. La Pascua en sí, Jesús comió el cordero con los discípulos, con hierbas amargas, con el pan y el vino también, pero después levantado Judas está la cena. Vamos de vuelta. Preparación de la Pascua, Pascua y la cena. ¿Por qué la cena distinta? Porque la cena se instituye después que Judas no estaba, solamente con los suyos, con los que creyeron en él como el Salvador. Ustedes van a ver que dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Orad, velad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque en Lucas 22, 31 y 32 dice, Satanás me pidió zarandearte, pero yo rogué por ti. Pero vuelto después, ve y confirma a los hermanos. Y Satanás zarandeó a Pedro, no lo zarandeó. Una mujer le dijo, vos estabas con Jesús. No. Te vimos con él. No, imposible. Con juramento, no, ni lo conozco. Pero tu manera de hablar es igual a la de él. Y ahí cantó el gallo. Y Jesús le había advertido. Cuando Judas dijo, ve y hazlo pronto, es la misma palabra que aparece acá, se acerca el que me entrega. Tenemos una traición y tenemos una negación con juramento. Pedro lloró amargamente. Judas tuvo remordimiento por haber entregado al Maestro. Pedro lloró amargamente y se arrepintió por haber negado al Salvador. Son dos cosas distintas. Vemos el arresto de Jesús ya al final, en la tercera y cuarta vigilia, de las 12 a.m. para que tengan un poco hasta las 6 de la madrugada, en plena oscuridad, cocinaron todo, lo hicieron todo ahí, trajeron personas. Deuteronomio decía que no podían acusar a una persona sin antes ver lo que hizo y escuchar, y ellos hicieron eso. Y vemos que los concilios que hubo, ¿se acuerdan? Que hubo concilios judaicos de los judíos y después de los romanos. Los romanos fueron los últimos. ¿Los judíos quién eran? Justamente la gente sumo sacerdote. Estaba Anás, que ahí vamos a liquidar a Jesús. Porque era el suegro de quién? De Caifás. Caifás legalizó. Y el Sanedrín ya tomó la sentencia. Y después pasa a los juicios donde vamos a ver que tomé el título. ¿Qué van a hacer con Jesús en Nazareno? O el rey de los judíos, por ejemplo. A las personas cuando se les crucificaba, se les ponía la identidad y el delito. Vamos de vuelta. A las personas cuando se crucificaba, la identidad es Jesús en Nazareno. Y el delito, la acusación, ¿cuál era? Rey de los judíos. ¿Entendieron? Eso es muy importante a tener en cuenta. Vemos el arresto de Jesús, lo llevan ante Pilato después de Herodes y vuelve a Pilato. Y eso es cuando empezamos. Vamos un poquito más adelante, después retomo algunos aspectos interesantes. Pasan los concilios y pasa la negación de Pedro. Ya Jesús le dijo, ustedes me van a dejar porque el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas. De hecho, cuando Jesús lo arrestaron, en Juan 18, versículo 5, dice, al que yo besare, cuando lo dice, este es, dale, lo que viniste a hacer. ¿A qué vienes, amigo? Obvio que era para entregarlo. ¿Está bien? Entonces, ese al que yo bese, ese es. Lo entregó al Señor. Cuando Jesús dice, yo soy, la gente cae, ¿no? Y las ovejas salen dispersas. ¿Entendieron? Quedó el pastor solo ahí. Jesús le había dicho, velad, para que no tengáis tentación. ¿Cuál va a ser la tentación? Las dudas, las certezas que tengan, los temores y los miedos de saber lo que iba a pasar por seguir aquí, a Jesús. Y si no se levanta, y si todo lo que dijo ya fue la ilusión, y el reino de Israel, ¿cuántas dudas pueden venir? No estoy diciendo que no crean en Él como Salvador, pero ustedes ven en el camino a Maús que no creían en la resurrección. Eso es muy importante. Ellos tenían que creer que era el Mesías, y los judíos no conciliaban la venida de Jesús como un Mesías sufriente en la cruz.
pero Él venía a cumplir primeramente eso por la liberación de los pecados de su pueblo. Cuando vamos a Mateo 27, vamos a ir a la cruz directamente, la crucifixión, versículo 33. Dice, cuando llegaron, Mateo 27, 33, cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron su vestido echando suerte, y sentados le custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, la identidad, el rey de los judíos, la acusación. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y entre días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es. Fíjense en la acusación, en la tónica todo el tiempo. Él se dice ser rey, es un blasfemo, es un impostor, este no es nuestro Mesías. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y en el griego aparece en plural y después aparece en singular porque hay uno que se arrepiente. Vamos a la sepultura de Jesús, versículo 57. Perdón, vamos a la muerte, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, ¿sí? Que son de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Presten mucha atención a esta palabra porque la voy a hacer el paralelo con el Getsemaní. ¿Ok? Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 3 fenómenos. Bien, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad. Lo que pasa es que está relatando cómo fue el hecho. Después de la resurrección de Jesús. Se levantaron, salieron los sepulcros, pero después recién entraron. ¿Sí? Y se aparecieron a muchos. Miren lo que dice el centurión. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. No había nadie cerca de él. Porque cuando Jesús está en la cruz y María, su madre, le dice, mujer, está lejos. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a la sepultura. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús, un seguidor, un aprendiz de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro, escuchen bien, nuevo, que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. Acuérdense de la palabra de la resurrección. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentada frente al sepulcro.
Al día siguiente, que el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, escuchen bien, aquel engañador aún vivía, o cuando vivía, dijo esto: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben, la teoría del robo, ¿no? Y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. ¿El primero cuál era? No, rey, que el rey de Israel está bien, pero que sea rey. Acuérdense de la acusación. Entonces dice: Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Versículo 1 del capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. O sea que los guardias estaban ahí. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, escuchen bien, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Qué pasó? En toda la secuencia de la historia es importante entender que Jesús fue crucificado, pero antes de ser crucificado, él tiene una batalla, una lucha espiritual muy fuerte en el Getsemaní. Vieron que 3 veces le pide: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad por la cual él vino? Hoy se dijo en la introducción, en la apertura, ¿sí? Lo vamos a llevar hasta el final de la resurrección, que es el primogénito entre los muertos. Él vino a morir en la cruz. Padre, me preparaste cuerpo, dice el Salmo 46. ¿El cuerpo para qué? Para derramar sangre. Necesitábamos un representante que no solamente sea Dios, sino que Dios hecho carne, ¿sí? Semejante a sus hermanos. No igual, porque era impecable, sin pecado. ¿Qué pasó en el Getsemaní, hermano? Es cuando el Espíritu profundo del Señor, infinito y santo, tiene que padecer esa separación por toda la humanidad. No era miedo a morir en la cruz, ni tampoco miedo a la muerte física. ¿Cuál es la separación? La separación es beber la copa de la ira de Dios. Ese beber la copa tiene que ver con Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? En cataleipo, ¿por qué me dejaste abajo encerrado? En cata abajo. ¿Por qué me dejaste encerrado? ¿Por qué me dejaste abandonado? ¿Para qué? Para justamente redimir, para gustar la muerte por todo, dice el autor de los Hebreos. Es un propósito. Pero la experiencia que tuvo Jesús en el Getsemaní, como Dios nunca la tuvo, como Dios encarnado la tuvo, porque aprendió obediencia siendo hijo, no siendo Dios. Siendo Dios no tiene que aprender nada, pero Dios encarnado, la experiencia, hecho semejante a nosotros, aprendió obediencia. Por eso él dice: hágase tu voluntad, como subordinación al Padre. Yo he venido a hacer tu voluntad. Yo sé que tú siempre me escuchas, hago esto no por causa mía, sino por la incredulidad de ellos. Juan 5:30, Juan 5:18, todo lo que escucho y lo que oigo, eso hago y digo. Fíjense que los milagros hablan acerca de mí. Si no me creen a mí, las obras que mi Padre dio para que hiciese, creed en ellas. Acuérdense que los judíos jamás llamaban a Yahvé Dios Padre. Él enseñó algo nuevo. Vosotros lo haréis así. Padre, que no lo utilizaron casi nunca. Jesús dijo: como no pedisteis nada, ahora yo me voy y voy a pedir por ustedes. Por eso dice: Padre,
Yo te he glorificado en la tierra, Juan 17:4. Ahora glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía antes. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo ahora te pido a ti que los guardes, porque me voy a ti. Es la única persona, como digo siempre, que para esto he nacido, le dice a Pilato, y para esto he venido. Es la única persona que viene de otro lado del mundo. Nosotros nacemos por la generación biológica, porque Dios es bueno, Dios es grande, papá y mamá se unen los gametos, la fecundación y salimos nosotros. Pero nadie viene al mundo. Nosotros expresamos eso. De otro mundo, es solamente Él. Esta persona estuvo en el Getsemaní, en un huerto de una lucha espiritual inmensa. ¿Cuál es la copa que debió haber entonces? Es la separación que la va a tener, si son 6 horas que están en la cruz, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desde el mediodía de las 12 hasta las 3 de la tarde es cuando hay densas tinieblas. ¿Amén? En las primeras 3 horas, de las 12 hasta las 3, va a decir 3 exclamaciones importantes. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, que en realidad están con corchete, ¿no? En los manuscritos más fidedignos no aparece. ¿Sí? Hoy se hizo mucho marketing de esas predicaciones, las 7 palabras de Jesús. No es mi intención. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pudiese ser. Después dice, a los ladrones hay uno que le dice, hoy estarás conmigo en él. Segunda exclamación. Tercera exclamación. Lo mira a Juan y la mira a María. Jesús nunca se refiere a ella como madre, sino como mujer. Y dice, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, aquí tu madre. Tenía que ver con la parte de familia, filial y hacerse cargo. ¿Sí? Tercera exclamación, desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Perdón, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y las últimas 4 exclamaciones. La primera empieza con esta. A las 12 del mediodía dice Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué pasó en esa hora? Las densas tinieblas universales, así como el diluvio fue universal, como nunca en la historia, el Hijo de Dios estaba cargando el pecado de la humanidad. ¿Lo crees? Todos los juicios fueron en él. Dijo después, tengo sed. Después dijo, consumado es, Juan 19:30. Y después entregó su espíritu. Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Lo leímos recién. En Mateo capítulo 27, versículo 46, va a estar el clamor. Eloi, Eloi, lema sabactani. Quiero hacerte reflexionar sobre el Getsemaní. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó de gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si es la hora 9 y empieza la hora 3, a las 9 de la mañana, la hora 6, a las 12 del mediodía, y la hora 9, antes de la hora 9, es antes de las 3 de la tarde. Las palabras, las últimas, las dijo una detrás de otra, porque cuando dijo Eloi, Eloi, dijeron, a Elías está llamando. Y enseguida, después él dice, tiene sed. Lo que ellos le dieron primero era algo para mitigar el dolor. Y él no lo quiso, lo escupió. Él después pide. ¿Sí? Siempre se le daba como una esencia como una anestesia. Él no quiso eso. ¿Sí? Y después dice, todo está terminado. Tetelesté, consumado es. Entonces vemos que Jesús en Getsemaní, Él logró la victoria ahí. Es verdad. Es una realidad. Él logró la victoria ahí. Porque dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se levantó en la tercera y dijo, vamos, se acerca el que me entrega. La consecuencia del Calvario resulta, porque el gran capitán ahí en Getsemaní no le tuvo miedo a la muerte ni al sufrimiento en cruz. ¿Cuál era entonces? La separación. Su Espíritu Santo y perfecto tocar en esa separación al cargar los pecados del mundo. No sé si entender la profundidad un poquito de lo que es Cristo esta semana, y siempre tenemos que recordarlo. Lo que el Señor hizo es un hecho en la cruz. El que fue crucificado, fíjate qué interesante, el que fue crucificado, la gente lo vio, hubo evidencia, la gente lo miró, otros estaban de lejos, otros se burlaban, más de 7 personas pasaban y decían que se baje. Fariseos, escribas, saduceos, las personas, el pueblo que le dijo, Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan del día 10?
El día 13 ya le estaban diciendo, crucifícale, danos a Barrabás. ¿Qué haré con Jesús el Nazareno? Danos a Barrabás. Bueno, que su sangre sea sobre ustedes, yo no me hago cargo. Que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El juicio para salvación vino repentinamente. La separación es justamente en la parte filial. La separación es que Él se hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5, 21. La separación tiene que ver con que Él fue ofrenda por el pecado, por el mundo. Amén. Cuando avanzamos un poco más y vemos la parte de la cruz, Él dice, Eloi, Eloi, lema sabactani, y vemos un poco más de la separación. ¿Qué implica esa separación? Porque fíjense que no son solamente los sufrimientos de que se burlaron delante de Herodes, le pusieron una caña, una corona, un manto de escarlata, no. Isaías 53, versículo 10, dice que aparte de todo eso quiso Dios quebrantarlo. Esa es la separación. Esa es la copa de ira que Él bebió. Nosotros vemos una copa de bendición en la cena. Nosotros nos celebramos la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Ven? Ahora es interesante notar que, por ejemplo, aparte de todo esto, ¿cómo? Fue escupido, fue vituperado, fue menospreciado. ¿Está bien? ¿Experimentó o no? Todo, siendo santo, no lo merecía. Sin embargo, Dios dice, aparte de todo esto, plugó a Dios, quiso Dios quebrantarlo. ¿Qué es ese quebranto? Ese quebranto que dice la Biblia en Lucas 12:50. Búsquenlo. Tengo un bautismo y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Lo corroboran? Un bautismo al cual ser sumergido. ¿Está bien? Ustedes van a encontrar en Lucas 12:50. En Juan 12:27 van a encontrar algo parecido. Para esto he venido. Mi alma está muy triste, pero para esto he venido. Entonces, no era el sufrimiento físico, hermanos. No fueron estigmas. Él no murió como un mártir. Él murió como el vicario de Dios realmente. El que hace puente. Esa es la palabra verdadera. Él es el único que nos lleva a Dios. Amén. Ya hablamos del Getsemaní. Hablamos algo de la cruz, las palabras que dijo Jesús en la cruz. Hablemos un poco de la sepultura y como evidencia. La sepultura. El lugar, ustedes saben que era como nichos, ¿ok? Estaba la roca viva, estaba la entrada de una piedra que dice que la mandaron a correr, que tapaba el lugar. ¿Y qué es lo que se inventó? Ajá, ¿quién eran las personas que habían escuchado acerca de eso? Eran judíos los que dijeron a Pilato, mirá que este impostor dijo que al tercer día iba a resucitar. Coloquen una guardia, no sea que alguien robe el cuerpo. Y ahí está la teoría del robo. También está la teoría de que él se desmayó. Pero ¿qué pasa? En sus Biblias, casi todas, al final, tienen el tema de las apariciones después de la resurrección. Ya hay hermanos que han trabajado en esto. Más de 12 veces apareció. La resurrección es el ancla. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, sin contenido. Si Cristo no resucitó, versículo 17 de 1 Corintios 15, vana nuestra predicación, nuestra querigma, porque todavía estamos muertos en delito y en pecado. De nada sirve que venga una persona y decir que muere en cruz. Claro que sí, maravilloso, si entendemos la encarnación. Pero la encarnación, ¿para qué es? Es para morir en la cruz, ¿o no? Y después de morir en la cruz queda sepultada la persona. ¿Cuántas personas quedan sepultadas hasta el día de hoy? Yacen sus huesos en ese lugar, esa es localidad. Porque hoy se mete bajo tierra, pero en ese momento no era así. La gente podía ver que Jesús todavía seguía ahí adentro. Había una guardia ahí, pretoriana, no iba a dejar nadie. Dice que los soldados se estremecieron, tuvieron miedo porque pasó algo ahí, un terremoto. Después cuenta que la piedra fue removida. No fue removida para que Jesús salga, fue removida para que sus discípulos crean. Hermanos,
resurrección es el primero de los frutos. Yo expliqué esto una vez y se borró el video, pero que esta vez no. Tenemos la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerda cuándo empieza? Es el 14 de Nisan. Al día siguiente, después de la caída del sol, empezaban los panes sin levadura, que era una fiesta de 7 días. Pero al tercer día, ya el otro día justamente, podía ser al día siguiente, no importaba cuándo, sino después del día de reposo. Dentro de esos 7 días había un día de reposo, que podía caer cualquier día. Después del día de reposo estaba la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos tiene que ver con la cosecha. ¿Está bien? Y Jesús es la realidad misma. Miren esto. Juan 12, 23, 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar vida. ¿Está bien? Lucas 24, 7. Mujer, no me agarres. Voy a subir al Padre. ¿Qué hacía el sumo sacerdote del Viejo Testamento con las espigas? Que era justamente la cosecha de cebada, la primera. Era un día el primer fruto y después 7 semanas, que son 49 días. Esa fiesta que los judíos tenían que guardar, que decimos fiesta de Shavuot, que tiene con el Pentecostés, era una fiesta importante para los judíos. Vamos a leer Deuteronomio 16, 16. Se van a encontrar con 3 fiestas que los judíos tenían que ir al año. Pascua, ¿ok? Shavuot y Sukkot, tabernáculo. Pascua, importante. Fiesta de la cosecha, de las semanas, las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio 16, 16. Hasta ahí todos van entendiendo, hermanos. ¿Sí o no? 16, 16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Hamasat es la parte de panes sin levadura en hebreo. ¿Ok? Yo no sé mucho hebreo, solamente pronuncio como lo veo. Nada más, así como el inglés. ¿Sí? Ya usted tuvieron la oportunidad de apreciar mi inglés. Y mis chicas. Bien, lo importante es entender que tenemos Pascua, tenemos los panes sin levadura y tenemos enseguida el primer fruto. Cuando habla la Biblia en Levítico 23 es interesante, que dice que hay 7 semanas. ¿7 semanas cuánto serían? 49, más 1, la primicia. Vamos a leerlo en Levítico 23. Los hermanos con la multiplicación están más o menos. Levítico 23 están las fiestas solemnes, las santas convocaciones. Vamos a arrancar del versículo tal vez 9, para no hacerlo tan largo. Versículo 9. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, presten atención lo que voy a enfatizar. Cuando entréis en la tierra, ¿cómo? Ya hablamos de la Pascua la otra vez. En Éxodo 12 tenían que examinar el cordero y al día 14 justamente comerlo. ¿Se acuerdan? Sin embargo, cuando Dios establece la cena de la institución, o sea, de la Pascua, a Moisés no lo podían haber hecho sino hasta cuando entraron después en la tierra. Cuando lo hacen a la tercera hora de la noche por liberación de Israel en Egipto. Pero después no lo celebran hasta cuando entran a la tierra. Los panes sin levadura y las fiestas de las primicias de la cosecha no la podían celebrar todavía hasta que entren en la tierra. Y por eso, no tenían cosecha cuando lleguen a la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Bueno, eso es importante porque nosotros ya lo leemos, pero para ellos todavía, Moisés escribe mucho después, hermano, ya estaban ahí, ellos ya estaban. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Lo primero,
¿sí? Lo primero, tanto de grano, de trigo y todo lo demás. Esta era una cosecha de cebada, el día de las primicias. Y él mecerá la gavilla. Agarraba lo primero, pero no solamente lo primero y maduro, sino lo mejor. Acuérdense esas dos palabras. Lo primero, sino también lo mejor. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados. O sea que la parte de esa gavilla representaba el todo. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El día siguiente al día de reposo es cuando Jesús se levantó de entre los muertos. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. Holocausto es una ofrenda que asciende al Señor. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de... Bueno, ahí empiezan varias ofrendas. Vamos al versículo 16. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. O sea que 49 días más 1. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor, como culminación de la cosecha. O sea que había un principio y había un final. Cristo es el primogénito entre los muertos. Cristo es el primero que entró al cielo. Hablo de hombre. Es el primero entre los muertos. Y la resurrección es lo que nosotros decimos hoy. Este domingo nos juntamos porque Dios coloca esa palabra a través del apóstol Pablo y le dice el día del partimiento del pan. Era un domingo. No era un viernes ni un sábado. El primer día de la semana, cuando el Señor resucitó muy de mañana, antes que las mujeres lleguen, ya había resucitado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. O sea que tenemos 4 fiestas bien pegaditas y tenemos el Pesaj, la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y el Pentecostés, que antes era Shavuot. ¿Sí? 1 Corintios, del apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 20 al 23, dice esto. Habla de la resurrección de los muertos, pero anteriormente dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Es la primicia, es el primer fruto de primogénito, el primero, pero el mejor, el perfecto. ¿Ha resucitado para qué? Porque Él venció la muerte, hermanos. A ver, una de las cosas que se dice en cuanto a la muerte, para que se entienda el tema de la sepultura, hay evidencia de que Jesús resucitó. ¿Cuáles son, por ejemplo? Se presentó a María, estaba Cleofas, estaba Pedro. ¿Quién más se le apareció? ¿A quién más? A Emaús, el camino con Emaús, Lucas 24. Ellos decían que ardía algo en su corazón y después cuando le abrió el entendimiento se dieron cuenta que era Él. O sea que el cuerpo glorificado de Jesús no era igual al que tenía antes, pero era glorificado, porque no le reconocían por eso cuando partió el pan y estaba con ellos. Ahora, hay más. El apóstol Pablo se le aparece el Señor y él dice en 1 Corintios, versículo por ejemplo 8, capítulo 15, dice: y el último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos de vuelta. Se apareció a 500 hermanos en ese momento. Se apareció a Jacobo, que era uno de los que no creía, hermano de Jesús, y escribió. También estaba Judas y no creía, y escribió. También estaba María, su madre, en el sentido de concepción. Sin embargo, ella está cuando están todos en Hechos. Tampoco creía en Él como el Salvador. Esto lo hace la resurrección. Amén. Cuando lo quiere retener, dice: no, tengo que subir al Padre. ¿Para qué? Porque así como el sumo sacerdote ofrecía los primeros frutos para ser acepto de todos los demás, Él entró al cielo primero para ser aceptos en Él. Miren lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. ¿Saben, hermanos, que cualquier persona que ustedes estudien en la historia, sus huesos están ahí, o por lo menos sus restos, o por lo menos lo que quedó de la tumba, y nadie se levantó? Nadie se levantó.
Hubo muchas personas que quisieron vencer la muerte y no pudieron. No pudieron. Había un mago muy conocido, Harry Houdini. ¿Se acuerdan o no? Era un profesional de la magia, ¿no? Era, y un escapista de los más grandes. ¿Sí? En 1926 murió, pero no escapando, sino que dejó golpearse por personas, una fuerte peritonitis y murió. Ahora, él se escapaba de cadenas, cerrojos, los rascacielos hacia abajo, y están aún fotos de él. Y él le dijo a la mujer, en nuestro aniversario voy a tratar de ver la manera, lo dijo en serio, si puedo escaparme de la muerte. Y en cada aniversario yo me iba a aparecer a vos, a tener un contacto, como un espiritista, ¿no? Y la mujer que hizo, debajo de un retrato puso una vela para ver si se lograba. Durante 10 años estuvo esperando. Y después apagó la vela. La mujer también. A Cristo la muerte no le pudo retener. La muerte no le pudo retener. Las ataduras quedaron atrás. El Señor venció la muerte. Es el único que venció la muerte. Y la esperanza más grande que yo creo que el mundo no contempla es justamente a través de la gloria de Cristo saber que hay vida después de la muerte. Y mucha gente, aún pueden ser cristianos que duden y no tengan la certeza de saber que después de esto no es un estado final, sino que de acá partimos y estaremos con nuestro Señor. ¿Amén? Porque si no, Jesús le hubiese dicho, ¿sabes que yo me voy y no vengo más? Pero dijo, yo ahora me voy a aparecer delante de ustedes. Ve y dile a mis hermanos. ¿Cuántos días apareció Jesús después de resucitar? 40 días. Se fue. Y después de 10 días, ¿qué pasó? ¿Vino quién? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? El final de la cosecha. De las primicias. La Pascua es Cristo, 1 Corintios 5:7. Los panes sin levaduras, ácimos, sin pecado, es Cristo, 1 Corintios 5:8. Las primicias y los primeros frutos, es Cristo, 1 Corintios 15:20 al 23. El Pentecostés es el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando descendió el Espíritu Santo, las personas sabían que tenían la certeza y seguridad de que Jesús, como así vino, como vino, hizo una obra, se fue y volverá. Las fiestas son tipos y figuras, dice Colosenses 16-17, sombras. ¿Y Cristo qué es? Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el pan sin levadura. Cristo es el trigo molido por nosotros. Amén. Cristo es la primicia. Y cuando entró Cristo al cielo, fuimos aceptados todos nosotros. Vamos a ver Hechos 26-23. Me parece que... Me acordé cuando Pablo está con el rey Agripa, y le dice, sí, 26-23, está con el rey Agripa y le dice esto, que el Cristo había de padecer y que por motivo, escuchen bien, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz al pueblo judío como a los gentiles. Porque en Él estamos nosotros. Porque en Él vivimos. Y cuando van a Corintio, ahora va a tener mucho más sentido lo que Pablo dice en el 15-20 al 23. Cuando Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Él es el primero. Y todos los hermanos que han creído, de Hechos 2, en adelante, hasta que Él nos venga a buscar, tanto los que duermen, que están esperando el regreso de Él, serán despertados. Está hablando de los cuerpos, hermanos, resucitados. Como los que viven serán transformados con poder. Amén. Y todas las personas que creen, desde Adán hasta el final, Él es el centro de la historia. Vivirán porque Él vive. Miren lo que dice el 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre? Entonces todos los que eran en perspectiva hacia adelante y han creído en ese anuncio, son salvos. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. A ver, Abraham dice que entregó en forma figurada a su hijo Isaac. Job dijo, yo sé que mi Redentor
vive y después desecha mi carne y mi piel, yo mismo con mis ojos veré algo Él, al Redentor. No otro, yo mismo lo veré. Y Job todavía no lo vio. Nosotros somos primicia. La iglesia es algo muy especial del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuidado acá de todos, porque tiene que ver con todos los que creen. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Santiago 1:18 dice algo interesante sobre esto mismo. Santiago 1:18, si usted me quiere acompañar. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Las 4 fiestas que están en Levítico 23 del 9, pueden seguir leyendo hasta el 16, son una realidad en Cristo. Nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Saben cuál es la mayor evidencia? Que la tumba está vacía. Mis padres y otras personas tuvieron la oportunidad, no sé si algunos de los hermanos, de visitar Israel, o están los viajes turísticos hacia Turquía, iban por aquel lado también, y la parte también de recorrer Sinaí, el Cairo, hacia en Egipto, hacia en varios lugares está Israel también. Entonces, ¿a dónde los llevaban siempre? ¿A la tumba de quién? Pero el hecho que la tumba geográficamente no saben dónde está. Quieren buscar un lugar, pero Él no está ahí. Él está resucitado y Él vive. ¿Saben cuál es la palabra que más me llena de certeza? Cuando en Lucas, el autor solamente él me parece que lo dice de esa manera, Lucas 24, dice, versículo 5, y estando ellas aterrorizadas, las primeras que fueron las mujeres, y estando ellas aterrorizadas, inclinado su rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea. Y ahí le dice esto, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué harán ustedes con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con nuestro Señor? ¿Nos rendiremos delante de Él? Él se entregó por nosotros con amor y somos aceptos en Cristo. Amén. Y hay un montón de palabras que ustedes van a encontrar, primicia. El primogénito de la creación es el primero en la cabeza de la iglesia, es el primero en la resurrección y es el primero en cuanto a la reconciliación, porque nadie podía lograrlo. Cuando éramos enemigos en Cristo, Dios nos reconcilió. Cuando éramos esclavos por el pecado en Cristo, ¿qué hizo? Nos hizo libres. Cuando éramos pecadores alejados de Él, en Cristo, nos perdonó todos los pecados. Cuando no éramos hijos, en Cristo, nos adoptó como hijos. Señor, gracias porque tú eres suficiente.